El Señor les bendiga a todos en esta mañana. Qué bueno verlos a todos aquí. Eh, Qué bueno es estar de vuelta. Eh, Sean bienvenidos si nos visitan por primera o segunda vez. A todos los que están con nosotros en esta mañana, gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo la transmisión, ya sea por Facebook Live o por nuestro canal de YouTube, le damos gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Miguel Medina, yo soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Si nos había visitado las últimas 2 semanas y no me vieron aquí, es porque el equipo de ancianos y los ministerios de esta iglesia unieron sus esfuerzos para que mi esposa, mis hijos y yo pudiéramos tomar ese tiempo libre. Muchas, muchas gracias. Por supuesto que mi agradecimiento va mucho más allá de lo que mis palabras pueden expresar. De hecho, cuando yo veo el crecimiento entre nosotros, cuando veo la disposición que tienen para servir al Señor, tanto Carmen como yo hemos llegado a la conclusión de que ya no nos sentimos tanto como los plantadores de la iglesia, sino que nos sentimos como parte de esta iglesia. Así que, eh, por ejemplo, quiero pausar y reconocer al equipo de adoración. Nosotros somos una iglesia comparativamente pequeña y poder tener un equipo completo es una bendición. Y tenemos un equipo completo porque tenemos un equipo de personas que quieren servir al Señor. Yo no sé si usted se da cuenta de la bendición que esto es. Yo soy músico y yo sé que los músicos somos difíciles. Yo sé que los músicos somos orgullosos. Y el Señor nos ha dado un grupo de músicos con humildad de corazón. Podemos reconocer al equipo de adoración. Hay momentos como este en los cuales uno mira a su alrededor y el corazón de uno se llena de alegría y de ánimo cuando uno ve las muchas evidencias de gracia alrededor de nosotros. Pero la verdad es que también hay muchos momentos en nuestras vidas en los cuales nuestra fe se pone a prueba y uno tiende a desanimarse. Ya sea que uno tenga que enfrentar el final de una relación o que la enfermedad toque a nuestras puertas, um, o que uno tenga que pasar un periodo de desempleo extendido y cae en una crisis financiera. O, o quizá en ese momento que uno tiene que dejar un sueño morir. ¿Quiénes de ustedes han tenido que hacer eso? En ese momento en que uno tiene que dejar un sueño morir. O cuando nos damos cuenta de que el sueño de poder llegar a este país en verdad no nos va a dar la seguridad o la felicidad que nosotros estábamos buscando. O cuando ya sea aquí o en nuestros países, las elecciones no salen como nosotros queríamos. Cuando eso sucede, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando parece que la vida misma nos quiere quitar la confianza en Dios? Bueno, si parece que tu fe se está debilitando y eso te preocupa, pues yo quiero invitarte a que contemples en esta mañana al Dios de los imposibles. Así que quiero pedirles que busquen en sus Biblias, en Isaías. Vamos a comenzar en el capítulo 24. Vamos a terminar el capítulo 44, perdónenme. Vamos a terminar ese capítulo, esos últimos 4 versos. Isaías 44, 24 al 28. Y después de eso, vamos a cubrir el capítulo 45 entero, del 1 al 25. ¿Hizo sentido eso? ¿No? Claro como el lodo. Bueno, lo que sí es que si usted como yo tiene la versión impresa de la Nueva Biblia de las Américas, usted va a encontrar ese pasaje en la página 740. El hombre que fue conocido como el príncipe de los predicadores, ¿a quién me refiero? Al pastor inglés Charles Spurgeon. A él se le atribuye la siguiente cita: el mismo sol que derrite la cera endurece el barro.
El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero he visto personas pasando por adversidad, por problemas, por malas circunstancias. Y yo he visto que esa adversidad ha resultado en que esas personas renieguen de su fe. Ha resultado en que esas personas apostaten, esa es la palabra más teológica, apostaten de su fe. Y también he visto otras personas que pasan por ese mismo tipo de prueba, pero la fe de ellos se queda intacta. La fe de ellos queda más fuerte que nunca. Es interesante, el mismo sufrimiento afirma la fe de unos y debilita la fe de otros. ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué va a determinar si yo voy a responder al calor del sol como lo hace la cera o como lo hace el barro? Bueno, yo les quiero proponer en esta mañana, por supuesto que la soberanía de Dios tiene todo que ver con eso, pero la soberanía de Dios también interactúa con nuestra responsabilidad, ¿verdad que sí? Pues yo quiero proponerles en esta mañana que la fe que se mantiene firme en toda circunstancia es la fe que está basada en un conocimiento maduro de Dios. La fe que se mantiene firme es una fe que está basada en el conocimiento maduro de Dios. Yo creo que hoy Dios tiene un llamado importante para nosotros. En estos tiempos abundan los recursos y los materiales de estudio bíblico. Para nosotros es bien fácil comparado con las generaciones previas. Tenemos acceso a materiales de calidad y es más fácil que nunca aprender doctrina sana hasta en nuestro propio idioma. Pues a la luz de eso, gente, nuestro conocimiento de Dios tiene que madurar. Tiene que madurar. Si el Señor nos ha dado la capacidad para aprender y Él ha provisto los recursos, pues de la misma manera que nosotros hacemos tiempo para otras cosas, demos prioridad a conocer a nuestro Creador y Salvador más de cerca. Uno de ustedes está de acuerdo. Amada iglesia, nosotros no nos podemos conformar con un concepto infantil de Dios. No podemos conformarnos con eso. Y porque, una vez más, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor conoce que no todos tenemos la misma capacidad y el Señor es un Dios lleno de misericordia. Pero si usted tiene la capacidad de aprender y se conforma con un concepto infantil de Dios, usted está poniendo su fe en riesgo. ¿No me oyeron? Se los voy a decir otra vez. Si el Señor le ha dado la capacidad de aprender y usted se conforma con un concepto infantil de Dios, usted está poniendo su propia fe en riesgo. Porque cuando a usted le toque vivir la vida, va a encontrarse con situaciones para las cuales el concepto infantil de Dios no va a ser suficiente. Pero en el pasaje de esta mañana, el profeta Isaías nos presenta a un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnipotente, o sea, que es soberano sobre toda su creación. Omnipresente, que está en todos lugares. Omnisciente, delante de ese Dios está toda la información a la misma vez. Increíble, ¿verdad? Ese es el Dios que Él nos presenta. Un Dios a quien no se le escapa ningún detalle del universo que Él creó. Un Dios a quien nosotros podemos traer nuestras preguntas difíciles a través de las situaciones más complicadas. Y cuando nosotros conocemos a este Dios, cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia, nosotros podemos ver que toda la realidad y todo el sufrimiento caen bajo el mando de este Dios. Y yo le garantizo que cuando nuestro Dios
ve los problemas que le traemos, cuando nuestro Dios oye el lamento de nuestros corazones y ve las situaciones por las cuales nosotros estamos pasando, Él no se amedrenta. De hecho, la Biblia nos obliga a considerar la soberanía de Dios a la luz de las situaciones más difíciles y complicadas. Que cuando alguien trate de cuestionar la existencia de Dios a la luz de su propio sufrimiento, que usted sepa 2 o 3 contextos más complicados todavía. Y la Biblia nos obliga a considerar la soberanía de Dios a la luz de las situaciones más complicadas, porque nosotros estamos dispuestos a conformarnos con respuestas fáciles, con respuestas superficiales, pero Dios no lo permite. Dios no lo va a permitir. Y si usted es parte del pueblo de Dios, usted puede dar por seguro que usted va a pasar por problemas que lo van a dejar perplejo. Yo creía que tú me amabas, Señor, y me está pasando esto. Va a pasar por eso. Dios lo va a permitir porque Él quiere que nosotros sepamos que en todo momento Él es Dios. Él quiere que nos demos cuenta de que aún en el momento más difícil de nuestras vidas, Él sigue gobernando toda la creación. Y Él está dirigiendo todo el curso de la historia para su gloria, pero también para el beneficio eterno de los que le aman. A mí eso me alegra. A mí eso me anima. Dios quiere que confiemos plenamente en que Él es el único Dios verdadero y que Él ha diseñado nuestras vidas con sabiduría. A veces uno cuestiona eso, a veces uno se lo pregunta, a veces uno quiere saber dónde está la sabiduría en esto que yo estoy pasando. No me hace sentido. Pero yo quiero que Él sepa que Él está llevando a todos los que somos parte de su pueblo hacia un final que va a resultar en nuestra felicidad eterna. Así que yo creo que eso es lo que Dios nos quiere comunicar hoy. ¿Pueden orar conmigo para que Dios nos ayude a recibir su palabra? Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú tienes buenas intenciones para tu pueblo, Señor. A través de las cosas inciertas que nos tocan pasar, podemos tener la seguridad de que tú tienes buenas intenciones para nosotros. Gracias, Señor, porque no hay situación que nosotros podamos enfrentar que pueda frustrar tus planes. Esa situación no existe. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude una vez más en esta mañana. Señor, que me ayude a mí a exponer este pasaje de manera fiel y de manera clara. Señor, y que nos des mentes y que nos des corazones abiertos para que todos aquí pongamos a un lado las cosas de niño y te conozcamos en la manera en que tú te revelas en tu palabra, no en la manera que nos conviene a nosotros. Pedimos estas cosas, Señor, confiado en que tú deseas bendecirnos por amor a tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Yo quiero recordarles que esta sección del libro de Isaías que estamos cubriendo, esta sección del capítulo 40 en adelante, cuando Isaías escribe estas profecías, cerca del año 700 antes de Jesús, antes de Cristo, ¿verdad? La profecía no está dirigida al Israel de ese tiempo que él estaba escribiendo. Isaías está profetizando a un pueblo futuro. Isaías está profetizando a los judíos que fueron conquistados, capturados y exiliados a Babilonia, un suceso que tomó lugar pues más de 100 años después de la vida de Isaías. ¿Entienden eso? Si lo entienden, entonces les pregunto, ¿ustedes se dan cuenta del carácter sobrenatural que tiene esta sección de la Biblia?
El Señor le dio una palabra específica para un pueblo en el futuro lejano. ¿Usted se da cuenta de eso? El Señor es poderoso y el Señor usa toda la historia y la manipula de acuerdo a su voluntad. Amén. Pues Isaías también le está hablando a un pueblo que no solo está en cautiverio, sino que ya lleva generaciones en esa condición. Un pueblo al borde de la desesperación, un pueblo que no entiende su situación porque ellos están empezando hasta a culpar a Dios por esa situación que ellos mismos se buscaron. Pero es a este pueblo cabezón, a un pueblo confundido, a un pueblo medio majadero, a un pueblo que no merece compasión. Es a este pueblo que Dios muestra una visión de su poder y de su sabiduría para fortalecer la fe de ellos. Ese pueblo merecía que Dios los dejara endurecerse. Y a este pueblo Dios condesciende y los trata de manera condescendiente en el buen sentido y busca fortalecer la fe de ellos. Así que si alguno entre nosotros se identifica con estos cabezones de alguna manera, si usted siente que su fe se está debilitando, Dios nos dice hoy que nuestra fe se va a fortalecer cuando aceptemos que Él es dueño de los momentos más oscuros de nuestra vida. Amén. Y digo eso con toda la sobriedad que lo puedo decir, porque estoy mirando un pueblo con una variedad de orígenes y de trasfondos y de situaciones que ustedes han pasado. Con sufrimientos que a mí no me ha tocado pasar, con sufrimientos que yo no puedo entender. Con toda la humildad del mundo le digo, Dios es dueño de los momentos más oscuros de tu vida. Amén. Bueno, el pasaje de esta mañana es de 29 versos, así que yo lo voy a ir leyendo junto con la prédica. Cuando el pueblo de Dios se encuentra habiendo ya vivido, como les dije, 3 generaciones de exilio y cautiverio, pues entonces ellos lo que hacen es que se fijan en el poder de Babilonia. Se fijan en el poder de sus captores y se preguntan, Señor, ¿cómo tú nos vas a sacar de esta situación? Pues ante un pueblo que duda, un pueblo que cuestiona, un pueblo que desconfía, para ser sincero, pues Dios responde de la siguiente manera. Dios afirma, Dios advierte y Dios invita a lo largo de este pasaje. Así que vamos a empezar con la primera parte. Dios afirma, Dios toma la iniciativa mostrando misericordia a un pueblo bastante ingrato. Y les dice, mira, por más imposible, por más improbable, por más complicada que se te vea tu situación, mira, yo soy Jehová y yo te restauraré con mi poder. Comenzamos leyendo en Isaías 44, 24. Y vemos aquí que Dios quiere que nos demos cuenta de la grandeza de su poder. Dice el verso 44, así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Ya tengo que pausar. Porque primero que nada, Dios quiere que sepas que tú no naciste por accidente. Amén. Tu existencia, tu vida es parte de su plan perfecto. ¿Se dan cuenta de eso? Pues este Dios que ha orquestado todos los eventos a través de la eternidad, Él no está intimidado por la grandeza del universo. Él no está intimidado por lo complejo que es el universo. En el resto del verso 24, este Dios se identifica como el Señor creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. A nuestros ojos, el mundo natural pues tiene que conformarse a leyes y patrones, ¿verdad? Pero para Dios el universo es un canvas.
Para Dios el universo es un taller, es un atelier. Y Él lo puede alterar como Él quiera. Pues Dios tiene todo el poder, tiene toda la sabiduría, nuestra visión es limitada y pues por eso podemos ser engañados, pero nadie puede engañar a Dios. Él dice en el verso 25 que Él es el que hace fallar los pronósticos de los impostores. Hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Gracias Dios porque tú expones a los estafadores. Amén. Pero también Él reivindica a los que hablan en nombre de Él, de acuerdo a su palabra. Dice el resto del verso 26, yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. Pues el profeta Isaías era uno de esos mensajeros. Y en la primera parte del libro, el mensaje era un aviso profético llamando a Israel a volverse a Dios. Pero como yo les dije, en esta sección del libro, del capítulo 40 en adelante, el mensaje es diferente. En el resto del verso 26, Dios le dice a este pueblo que llevaba 70, le añadió un cero. A este pueblo que llevaba 70 años en Babilonia. Él les dice, yo soy el que dice de Jerusalén será habitada y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. Yo soy el que dice a la profundidad del mar, sécate y yo secaré tus ríos. Ahora mismo, en medio de tu cautiverio, lo único que tú puedes ver es la fuerza de Babilonia. Lo único que tú puedes ver es la fuerza de tus captores y puedes ver que la libertad de Israel es lo más lejos que está de la mente de Babilonia. Pero en esta situación tan difícil, el mismo Dios que tiene poder para secar los mares, este Dios afirma que Jerusalén iba a ser reconstruida y poblada una vez más. ¿Me siguen? Pues la bendición que viene de parte del Señor siempre es la mejor, porque es la bendición que para nosotros es imposible de conseguir. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sientes que tu vida está estancada? ¿Tú sientes que estás en una situación que no puedes resolver? ¿Sientes que estás en una situación que no puedes explicar? Yo creo que Dios quiere decirte en esta mañana, mira, por más imposible, por más improbable, por más complicada que se vea tu situación, yo soy Jehová y yo te restauraré como menos tú esperas. Yo creo que una de las razones por las cuales los israelitas en cautiverio estaban perdiendo la esperanza es porque ellos no veían ningún líder que se levantara entre ellos para ese tiempo, para el cautiverio en Babilonia. No estaban viendo ningún caudillo que se levantara para liberar al pueblo. Pero el libertador que Dios tenía para Israel era uno que ellos nunca se pudieron haber imaginado. El verso 28 nos presenta esta figura. Aquí vemos que el mismo Dios habla, perdón, sobre un hombre conocido como Ciro. Dice de él, sobre Ciro, en el verso 28, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. ¿Quién lo va a hacer? El pastor que él identificó. ¿Quién es este Ciro? ¿Quién es este Ciro que Dios va a usar para reconstruir a Jerusalén? Gracias por preguntar. Hace unos 150 años, en el 1879, se descubrió un cilindro en las ruinas de Babilonia. Un cilindro que data del siglo VI antes de Cristo. Aproximadamente el año 550.
O sea, unos 150 años después que Isaías escribe esta profecía. Wow. Ese cilindro habla sobre una figura histórica, el rey conocido como Ciro II el Grande. Puede buscarlo, el cilindro de Ciro se llama. Ciro II fue el fundador del imperio persa, el imperio que conquistó a Babilonia en el año 539 a.C. Pues la historia recuerda a Ciro como un rey benévolo, en contraste a los otros reyes de Babilonia. Un rey benévolo que respetaba los derechos de los pueblos que conquistaba. Eso no se daba mucho. Pues este rey, dicho sea de paso, gentil, dicho sea de paso, pagano, este rey gentil y pagano es el que permite que los pueblos cautivos regresaran a sus tierras natales y reconstruyeran sus ciudades y sus templos. Este cabezón. ¿Creía Ciro en Jehová? No hay evidencia de eso. No hay evidencia de que él fuera particularmente del lado de Jehová. De hecho, puede ser que la razón por la cual este rey era benévolo y respetaba a los pueblos que conquistaba es porque él quería cubrir todas las bases y quería congraciarse con todas las divinidades. Así que, pero a pesar de eso, si nosotros pasamos ahora al capítulo 45 de Isaías, estamos pasando del 44 al 45, pues vamos a ver que cuando Dios habla de Ciro, Dios habla de Ciro 150 años antes de su reinado. Y esta figura es una figura histórica. Hay prueba. El Señor es poderoso, el Señor se mueve a través de la historia. Amén. Pues cuando Dios habla de Ciro 150 años antes de su reinado, Él habla de él como si fuera su siervo. Este gentil pagano habla de él como si fuera su siervo. Lo ponen como si fuera un Mesías. De hecho, la traducción de la Septuaginta, que es que es la traducción griega, usa la palabra Cristos para referirse a él. Pues el verso 1 dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra, por su mano derecha, perdón, esta es la derecha, para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. O sea que para propósitos de lo que el Señor quería lograr, podíamos considerar a Ciro el Mesías de Dios. Dice, y entonces usa este lenguaje mesiánico. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Va a ser camino delante de él. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Pues el cilindro que les mencioné, que no es ningún invento, el cilindro de Ciro, dice que cuando Ciro conquistó Babilonia, eso fue relativamente fácil para él, porque cuando él llegó, muchos babilonios le dieron la bienvenida. Parece que ya estaban listos para el cambio. Pero la verdad es que fue Dios mismo quien le dio éxito a Ciro. Fue Dios quien allanó los lugares escabrosos. Dice el verso 4, por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Él ni se dio cuenta de quién lo estaba usando. Verso 5, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro.
Pues ahora en el verso 7 es que nuestro concepto infantil de Dios es desafiado. Dios dice sobre sí mismo: yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Está en la Biblia. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Voy a dar 10 segundos para que lo procese. Mejor 5. Bueno, es importante que nosotros entendamos lo que Dios está diciendo aquí. Dios quiere que nosotros pensemos en los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida. Lo que les estaba mencionando hace un tiempo. Cosas que usted ha pasado que todavía yo no me he enterado que usted ha pasado. Piense en los momentos más oscuros y difíciles de su vida. Y sobre esos momentos horribles a través de toda la historia, Dios dice: yo tomo responsabilidad por esa calamidad. Es a mí que me tienen que llamar a capítulo. ¿Cómo puede ser? Usted se ha puesto a pensar en todas las calamidades y todas las atrocidades a lo largo de la historia. Usted está considerando las implicaciones de lo que Dios dice aquí. Si las implicaciones no aplican a toda la historia, esto no sirve. Váyase a la playa. ¿Quiere decir esto que los peores momentos de la historia de la humanidad necesitaron el permiso de Dios para que ocurrieran? Absolutamente. Amén. La Alemania nazi, los gulags de la Unión Soviética, la trata humana, las mujeres puertorriqueñas que fueron esterilizadas permanentemente sin su consentimiento, el abuso de un niño inocente. Dios nos dice en esta mañana: yo tomo responsabilidad por esa calamidad. Vengan donde mí. Pero eso no es todo. Este silencio quiere decir que están entendiendo. Eso no es todo. Dios también quiere que tengamos en cuenta que Él autoriza y utiliza todo este mal para cumplir su buen propósito sin pecar en el proceso. La Biblia no nos explica cómo es posible, pero lo afirma. Y nosotros estamos en la afortunada posición de aceptar. Amén. Dios autoriza y utiliza el mal para cumplir su buen propósito sin pecar en el proceso. No va a estar en pantalla, pero el pastor Ray Ortlund comenta lo siguiente: Dios no permite la oscuridad y la calamidad para luego culpar a otros. Él crea los problemas de la historia humana. ¿Cómo podría ser de otra manera con el soberano del universo? Ahora bien, Isaías no está diciendo que Dios peca. Ese es nuestro problema. Nosotros somos los que nos rebelamos en contra del Señor. Pero las estrategias de Dios incluyen dentro de su alcance todo lo que sucede mientras Dios persigue su propósito redentor en este mundo. O sea que es un propósito bueno, un propósito que al final el pueblo de Dios va a decir: Señor, tú tuviste la razón en hacer las cosas como las hiciste. El mal no está fuera del control de Dios, pero Él lo utiliza sin mancharse con Él. Pues cuando Dios decide usar a Ciro, el cabezón gentil y pagano, cuando Él decide usarlo a Él como libertador de Israel, probablemente eso no le agradó a Israel. Se supone que nuestro libertador saliera de entre nosotros.
que no sea un extranjero. Pero gracias a Ciro, el pueblo de Dios estaba de vuelta en Israel cuando nació Jesús el Mesías. Ajá. ¿Cuál es tu Ciro? Piensa. ¿Cuál es el Ciro en tu vida? ¿Qué partes de tu vida están saliendo no como planificaste? Quizá en contra de tu voluntad. ¿Qué está pasando en tu vida que tú te preguntas, Señor, cómo tú vas a redimir esto? Porque a mí se me acabaron las opciones. Nosotros siempre queremos decirle a Dios cómo hacer su trabajo. Pero yo no sabía si usted se había enterado, Él no necesita nuestra ayuda. Ajá. Por esa razón, en la segunda parte, esta va a tomar menos tiempo, se los prometo. Dios advierte. Él nos aconseja que no olvidemos guardar reverencia ante la manera en que Él dirige nuestras vidas. Tengamos reverencia ante la manera en que Dios dirige nuestras vidas. No me malentiendan, a Dios no le ofende cuando nosotros llegamos ante Él con preguntas sinceras. Llegue ante Dios con las preguntas más sinceras dentro de su corazón. No tenga miedo. Si usted estuvo con nosotros durante la serie del libro de Job, mire, Dios se agradó de su siervo Job. Y Job traía su sufrimiento delante de Dios con sinceridad y sabiendo que Él lo había permitido. Por eso Dios nos dice en esta mañana, mira, tráeme todas tus preguntas y comparte todo tu sufrimiento conmigo, pero no me acuses de arruinar tu vida. Esas dos cosas son diferentes. Ajá. Comenzando en el verso 9, Dios declara, ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Hay de aquel que diga al padre que engendras, o a la mujer que das a luz. Yo soy bastante útil. Yo hago la cama, yo ayudo a doblar la ropa limpia. Yo sé cambiar las llantas del carro. Yo puedo cambiarle las cuerdas a mi guitarra. Pero compare eso con Dios, el creador del universo que diseñó las órbitas, diseñó las mareas y diseñó las estaciones del año. ¿Usted se da cuenta de la diferencia en intelecto? Ajá. Él como, cuidado, no. Es como la distancia entre el barro y el escultor. Y por más que nos quejemos, Dios no va a dejar de escandalizarnos con sus métodos. Él no va a cambiar su estilo porque usted se queje. Por ejemplo, usa Ciro. Dios dice sin ningún problema, empezando en el verso 11, así dice el Señor, el Santo de Israel y su hacedor, el hacedor de Ciro. Dios lo diseñó, lo creó, lo tejió. Dice, pregúntenme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos y dejarán a mi cuidado la obra de mis manos. Si ustedes tuvieran la más mínima idea de lo que yo estoy haciendo, se tranquilizarían y le bajarían 5. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Yo lo he despertado en justicia a Ciro. No que él era justo, sino que su obra resultó en justicia para el pueblo de Israel. Yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Se lo voy a hacer fácil para que él logre todo lo que tiene que lograr. Él edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos.
Nosotros no somos los primeros seres humanos en la historia del universo que les haya dado trabajo aceptar los caminos de Dios. Eso no empezó con nosotros. El nacimiento virginal de Jesús arruinó la reputación de María ante los que no creyeron. Y Dios insistió en que ese milagro fuera privado, en que no se pudiera probar públicamente. Dios insistió en eso. Dios insistió también en expiar mis pecados, tus pecados, en expiarlos a través de la crucifixión de Jesús, un método sumamente humillante. Pero Dios nos llama a confiar en Él cuando no podemos entender las circunstancias que Él permite en nuestras vidas. Así que si las cosas no han salido como tú esperabas en tu corazón, ¿estás acusando a Dios de arruinar tu vida? En la tercera parte vemos que Dios invita a poner a un lado nuestro resentimiento y a que no busquemos nuestro consuelo fuera de Él. Amén. Porque Él sabe que hay muchas cosas que compiten, hay muchas cosas que quieren tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Y la tentación a nosotros buscar nuestro consuelo lejos de Dios se hace más atractiva cuando uno está sufriendo. Ahí es donde uno es más sujeto a la tentación, más sujeto a ser un idólatra, cuando estamos pasando por sufrimiento. Por eso Dios nos dice, mira, no te dejes engañar, no te conformes con imitaciones baratas. Porque en primer lugar, lo que Dios tiene para su pueblo es mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Amén. Los planes de Dios son mejores que los tuyos. Amén. Verso 14. Así dice el Señor. Los productos de Egipto, la mercadería de Cus y los sabeos, hombres de gran estatura, pasarán a ti y tuyos serán. Detrás de ti caminarán, pasarán encadenados y ante ti se inclinarán, te suplicarán. Ciertamente Dios está contigo y no hay ningún otro Dios. O sea, Dios está prometiendo a un pueblo en cautiverio que un día ellos iban a ser los conquistadores. Yo no sé si a usted le gusta eso, pero es lo que Dios dice. Ajá. Yo no se lo puedo suavizar. Las estrategias de Dios nos van a dejar a nosotros con la boca abierta. Por eso Isaías declara en el verso 15, en verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Los caminos de Dios nos dejan con la boca abierta. Amén. Así que si Dios se va a encargar de nosotros, y esto yo me lo digo a mí mismo como se lo digo a ustedes, si Dios se va a encargar de nosotros, no busques tu consuelo fuera de Él. No busques tu consuelo fuera de Él. Todos nosotros estamos tentados a buscar nuestro significado de tantas maneras, a través del dinero, a través del poder, a través del placer. Pero el verso 16 nos muestra el destino de las personas que dedican su vida a eso, el destino de los que se dedican a buscar las riquezas, el poder, el placer, el control. Dice, avergonzados y aún humillados serán todos ellos. Los fabricantes de ídolos aún se irán humillados. O sea, un ídolo no es solamente una estatua delante de la cual usted se arrodilla. Todo tipo de cosa puede aspirar a tomar el lugar de Dios en su vida. Y los que como dijo Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y los fabricantes de ídolos aún se irán humillados, dice la palabra del Señor. Así que eso es una costumbre que nosotros como que tenemos que poner a un lado, ¿verdad? Dice, bueno, mi amigo el pastor Justin Serra, que está predicando hoy en el lado en inglés, él puso este estado en su página de Facebook hoy. Dice, cuidado con los ídolos. Las épocas de dificultades y sufrimientos te tentarán a salir corriendo a los ídolos como nunca antes.
Tendemos a refugiarnos en las cosas en las cuales hallamos seguridad. Pero nuestros ídolos solo prometen lo que no nos pueden dar. Eso es lo que todos los ídolos tienen en común. Te van a dejar guindando. Te van a decepcionar. Ponle el sello. Aférrate al Señor porque Él es nuestra ayuda y escudo. Él está cerca y a la mano. Aférrate a Él, los ídolos fallarán. Ahora, en contraste a los ídolos, el verso 17 dice, Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. Salvación eterna. ¿Se pierde? Es eterna. Ustedes no serán avergonzados ni humillados por toda la eternidad. Porque así dice el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. No he hablado en secreto en alguna tierra oscura, no dije a la descendencia de Jacob, búsquenme en lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Reúnanse y vengan. Juntos acérquense, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. No tiene conocimiento. Es un ignorante el que busca su consuelo lejos de Dios. El que busca su significado lejos de Dios. No tiene conocimiento. Nuestros ídolos nos hacen brutos. Por eso el pasaje de hoy nos hace un llamado. Confía en el Dios verdadero. Leyendo en el verso 21. Declaren y presenten su caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? No soy yo, el Señor. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Cuando conocemos el Dios de la Biblia, el Dios que usa estas estrategias que nosotros no podemos entender, el Dios que obra nuestra salvación a través de un ciro, ¿cómo reacciona tu corazón hoy al aprender que Dios es así? ¿Cómo reacciona tu corazón a eso? Y Él no va a consultar contigo, Él va a hacer las cosas como de acuerdo a su sabiduría perfecta, no va a consultar con nosotros. Y va a obrar nuestra salvación de unas maneras que nos van a dejar a nosotros boquiabiertos y Él no está consultando con nosotros. ¿Cómo reacciona tu corazón a eso? ¿Te maravillas ante Él? ¿O tienes resentimiento en contra de Él? No importa cómo se sienta tu corazón, Dios quiere invitarte en esta mañana. Verso 22. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Toda rodilla. Los que estén en su presencia por la eternidad y los que estén bajo su ira por la eternidad. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. ¿Lo vamos a decir a la buena o lo vamos a decir a la mala? A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. Gracias, Señor, por salvarme de mis pecados. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Lo cubrimos todo. ¿Cómo vamos a responder a este llamado?
En su comentario de Isaías, el pastor Ray Ortlund dice lo siguiente sobre Dios. Él es a la vez desconcertante y fiel, porque Él es Dios y debemos aceptarlo. Pero si confías en Él lo suficiente como para unirte a Él en el camino de su cruz, es por eso que yo los llamo a ustedes pueblo de la cruz. Si te unes a Él en el camino de su cruz, doblarás tu rodilla ante Él profundamente feliz y por la eternidad. Pero si te aferras a tus heridas, a tus expectativas frustradas, a tus sueños rotos y a tu orgullo obstinado, entonces doblarás tu rodilla ante Él de mala gana para tu eterna exclusión y lamento. Quizás tú estás pensando, quizá la voluntad de Dios sería más fácil de aceptar si Él no me estuviera llamando a confiar a través del sufrimiento. Bueno, pues para cerrar, mientras el equipo de adoración toma sus lugares, yo quiero que sepas que el Dios que te llama a confiar en Él a través del sufrimiento, ese mismo Dios que te llama a confiar en Él cuando estés pasando por sufrimiento, ese es el mismo Dios que se hizo carne para sufrir en tu lugar. Amén. ¿Sabes quién es ese? Jesús. El Hijo perfecto de Dios, el único ser humano que nunca pecó, el único ser humano que merecía vivir una vida completa y eterna sin interrupción. Amén. Ese, el que sabía el sufrimiento que le esperaba y trajo una pregunta sincera ante el Señor. Padre, ¿no será posible hacer esto de otra manera? Pues este mismo Jesús se sometió al plan de redención. Un plan que incluía tortura física, muerte y recibir la ira de Dios por tus pecados. Este es el que nos llama a confiar en que Él está logrando lo imposible a través de los momentos más oscuros de nuestras vidas. Dios está logrando lo imposible a través de los momentos más difíciles y oscuros de tu vida. Confía en Él. Oremos juntos. Señor, tú has prometido restaurar a tu pueblo. Tú has prometido una eternidad a tu lado. No sabemos cómo lo vas a hacer. Si tú nos fueras a revelar la manera en que lo vas a hacer, probablemente nos escandalizaría. Pero de la manera en que tú vayas a hacer las cosas, Señor, nosotros vamos a terminar adorándote. Amén. Señor, despierta los corazones para que vengan a ti y sean salvos. Gracias por tu Hijo Jesús, a través del cual los descendientes de Israel son justificados. Señor, gracias por estar dispuesto a enviar a tu Hijo en nuestro lugar. Gracias por tu amor y gracias por el sufrimiento que hace posible que mi pecado sea perdonado por toda la eternidad. Recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús.